gusta mucho empezar cualquier tipo de conversación entendiendo cuáles son mis potenciales conflictos de interés. Yo soy un médico asalariado de la Clínica Mayo, todo mi ingreso económico proviene de mi actividad asistencial como endocrinólogo. Tengo un grupo de investigación que venimos trabajando en investigación centrada en el paciente, con generosidad e integridad desde hace más de 15 años, pero desde el comienzo este grupo decidió no tomar ningún tipo de financiamiento de ninguna corporación con fines de lucro, manteniendo de esa manera ese tipo de independencia. Y soy miembro del directorio de la organización no gubernamental The Patient Revolution, pero a pesar de ser cofundador y ser presidente del patronato tampoco recibo ningún beneficio económico de esa participación. Además, como ya se ha mencionado, publiqué este libro, la editorial Bosch local ha publicado para Latinoamérica y para España. Nuevamente, los ingresos que se producen en este libro van directamente a la organización. Yo tampoco logro ningún beneficio económico por esta causa. En otras palabras, soy terrible para los negocios. En la atención médica o de enfermería, en la atención del paciente, en el cuidado de nuestros seres queridos, está ocurriendo el cuidado de manera persistente, continua, constante, pero a veces no nos detenemos a entender qué cosa es. Me gustaría hoy pasar unos minutos entendiendo a qué nos referimos con el cuidado y qué hemos aprendido recientemente sobre él. El cuidado, entonces, es una práctica, es una serie de actos, de coreografías que nos permiten atender a alguien, pero también es una disposición generosa de interrumpir nuestra vida para involucrarnos en la vida de otra persona con el objetivo de mejorarla. El cuidado implica notar, darse cuenta. Para darse cuenta, uno tiene que estar presente, tiene que prestar atención y tiene que entender la situación problemática de la persona a la que está queriendo ayudar en alta definición. Por ejemplo, como médico es muy tentador limitarse a entender la biología de lo que está ocurriendo. Y a veces es más que suficiente porque es muy complejo. Pero el paciente no es solamente una máquina biológica, también es una persona que tiene biografía, que tiene historia, que tiene situaciones sociales, que tiene situaciones psicológicas que configuran quiénes son. Y para poder responder bien hay que notar esos elementos en alta definición. Y no es suficiente con notarlos. Muchas veces nos quedamos en la parte de empatía. Para cuidar es necesario responder. Es la respuesta lo que nos da la esperanza de poder crear una posibilidad, que es que la situación problemática de la persona que recibe nuestro cuidado pueda mejorar. Sin nuestra respuesta, esa posibilidad puede no existir. Y además nos permite decidir con esa persona cómo es que vamos a responder. Y entonces damos el cuidado. Y para dar el cuidado es importante co-crear un plan con la persona que lo va a recibir. Total, es su situación la que queremos mejorar, no la nuestra. Y debemos responder nosotros con compasión, que entiendo que es una palabra complicada porque a veces sugiere una sensación de lástima por alguien que está en una situación. En este caso es básicamente empatía con brazos, ¿no? O sea, una empatía que nos lleva a la acción y que nos permite actuar, y con competencia. Si respondemos a la situación problemática de la persona de manera incompetente, podemos empeorar su situación. El acto de cuidar no termina hasta que la persona que es el objetivo del cuidado reciba el cuidado. Y es importante este paso porque esto nos dice qué tan adecuado, qué tan pertinente, qué tan deseable ha sido nuestra respuesta dada la situación del paciente. Entonces, notar y responder. Cuando entendemos estas cosas, nos encontramos con un tema importante. A veces aquí vemos a una persona cuidando a otra, pero el cuidado es lo que hacemos para mejorar las condiciones del mundo y podamos vivir mejor en él. Y hay por lo menos 3 mundos a los que podemos mejorar. Un mundo interior, personal, interno, el autocuidado. Un mundo social, el de nuestras familias, el de nuestra ciudad, el de nuestra provincia, el de nuestro país, el de nuestro grupo profesional. Hay la oportunidad de mejorar ese mundo, que es un mundo en el que vivimos inmersos, en el cuidado de nuestras comunidades.
Y finalmente, el cuidado de nuestro planeta, cuya salud determina en muchos casos la salud de los que vivimos pegaditos a él por la gravedad. Entonces, el cuidado es mejorar las condiciones del mundo en las cuales vivimos mejor. Podemos empezar por nosotros mismos, pero no termina con la gente que necesita nuestro cuidado, puede expandir al cuidado social y al cuidado de nuestro planeta. Hay dos aspectos más que quisiera recalcar. El primero es que cuando nos aproximamos a la persona que necesita cuidado, hay un icono que aquí no proyecta muy bien, pero son dos manos, una encima de la otra. Y eso revela la noción de una gradiente de poder, que por lo menos en el instante en el que nosotros nos acercamos a alguien que necesita cuidado, esa persona está en una posición vulnerable y nosotros estamos en una posición de poder. Y entonces es importante que cuando nos acerquemos para cuidar, nos acerquemos con la única intención de cuidar, que no hayan intereses subalternos que corrompan el acto del cuidado. Y si hacemos esto en el tiempo, con longitudinalidad, con una relación continua y constante, la que ocurre, por ejemplo, cuando tenemos cuidadores informales en la casa o cuando la atención primaria está bien organizada, se van generando relaciones duraderas entre cuidador y cuidado. Y estas relaciones son centrales, porque primero la vida está llena de decepciones y desilusiones, y cuando las personas tienen un evento adverso, deben poder regresar a un lugar donde puedan rearmarse, regenerarse y volver a lanzarse al ruedo. Y esa es la relación que tienen con su cuidador. Entonces, la resiliencia de las personas proviene de esa relación. Y si no la tenemos en cuenta, dejamos a nuestros pacientes sin un mecanismo de respuesta cuando hay un evento adverso. La relación también es una fuente de información, porque conforme van pasando las cosas, podemos darnos cuenta que es distinto, que es diferente de lo que normalmente hemos visto. Y de esa manera es una forma de extender nuestra habilidad para darnos cuenta. Hay alguien que ha dicho que es un error pensar que el cuidado es una serie de servicios, cuando en realidad el cuidado es una serie de relaciones. Cuando queremos cuidar a alguien, hemos dicho, tenemos que ver a nuestros pacientes en alta definición. En la práctica clínica muchas veces vemos a los pacientes de manera borrosa. Pero de manera borrosa porque pasa muy rápido, porque solamente los conocemos por su analítica, porque solamente los conocemos como una parte de una estadística, los pacientes con diabetes, o por lo que está representado en la ficha médica. Pero eso no representa necesariamente a la persona a la que queremos responder. Lo que tenemos en vez es una imagen borrosa. Aquí tenemos a María Luisa un poquito más nítida y vemos que recibe muchos servicios médicos, hay mucha prescripción, mucha tableta delante de ella, hay atención clínica y sin embargo María Luisa luce triste, acongojada, apesadumbrada, sola. Quizás podemos añadir más adjetivos, pero no me va a costar mucho encontrar a alguien aquí en la audiencia que diga que María Luisa se ve saludable. Entonces, ¿cómo es posible que haya tanta respuesta médica y tan poca salud como resultado? Y es que al no ver a María Luisa en alta definición, lo que nosotros tenemos que hacer es seguir las recomendaciones en las guías prácticas, los protocolos y parámetros de cuidado, los objetivos de la práctica y de repente alguna que otra innovación aplicada a pacientes como María Luisa, en lugar de aplicadas a María Luisa. Y el trabajo que tenemos de cuidar a la gente no es para cuidar a gente como esta persona, sino es para cuidar a esta persona. Entonces, como resultado de eso, los tratamientos son genéricos. Cuando los pacientes más comunes hoy en día son gente que vive con más de una enfermedad crónica, de una condición crónica. La persona promedio en los Estados Unidos ya no es una persona promedio de edad media en Estados Unidos, ya no es una persona saludable, es una persona que por lo menos tiene una enfermedad crónica. A partir de los 65 años, 2 o más, casi todos. Entonces, cuando uno aplica las guías y los criterios que son por enfermedad a pacientes como María Luisa, lo que termina ocurriendo es regímenes problemáticos y extremadamente complejos, lo que nos lleva a prestar atención al trabajo de ser paciente. Estas son fotografías que pacientes con diabetes tomaron para indicarnos cuál es el trabajo de ser un paciente con diabetes.
Entonces, por ejemplo, aquí hay una máquina para chequear el azúcar, está entender las etiquetas nutricionales, pero muchos de nuestros pacientes nos mostraron fotografías de salas de espera. ¿No? Están esperando en la sala de espera, están esperando una llamada de teléfono, están esperando en la consulta, están esperando que el seguro apruebe el test o el tratamiento que se le ha indicado. Hay que esperar, esperar y esperar. Estas esperas le indican al paciente que su tiempo no es importante para nosotros. Y todo este trabajo demanda que el paciente trate de entretejer entre las actividades diarias, las actividades que el sistema sanitario le delega. Y eso termina siendo pues, una carga muy pesada que los pacientes y sus familiares tienen que enfrentar. Si no logran enfrentarlo de manera coherente, completa y de manera que usen todo lo que se le ha indicado, todo lo que se le ha recomendado, nuestra respuesta es etiquetar a la paciente como incumplidora. Esta es una etiqueta que no describe una situación específica en que la cantidad de trabajo ha excedido la capacidad para ejecutarlo, sino que describe el carácter, la personalidad de María Luisa, ¿no? María Luisa es una persona irresponsable. Y es una etiqueta pegajosa que se queda en la ficha clínica y que pasa de médico a médico. Entonces resulta pues muy cruel que María Luisa venga a buscar atención, que venga a buscar ayuda y que nosotros respondamos con algo que sabemos que no solamente inhibe nuestra capacidad para responder hoy, sino que tiene el potencial de inhibir la capacidad de otros de responder a sus necesidades. Entonces esto es cruel. Entonces cuando vemos lo que queremos, que es una atención, un cuidado en el que nos damos cuenta y respondemos, que nos aproximamos con la única intención de cuidar y desarrollamos relaciones duraderas, nos damos cuenta que eso no es necesariamente lo que ocurre en muchos sistemas de salud en el mundo. Más bien lo que estamos encontrando es un cuidado industrial, en que los pacientes son borrosos, el tratamiento es genérico y pesado y la atención es frecuentemente cruel. No solamente es el cuidado industrial, sino que además no es sostenible. Muchas de las economías del mundo les está costando mucho trabajo cubrir las necesidades de su población con los recursos que quieren dedicar a los sistemas sanitarios. Pero además hay otro problema de sostenibilidad. Cuando clínico y paciente se juntan, 40% del tiempo que pasan juntos lo pasan atendiendo a las necesidades de data del ordenador, en donde el clínico se pasa el tiempo documentando el cuidado en lugar de estar cuidando, y donde el tiempo que queda para darse cuenta y responder se queda muy restringido. 40% de los pacientes con enfermedades crónicas reportan que la carga de trabajo terapéutico, la carga de tratamiento que conllevan es insostenible. En otras palabras, están al borde de dejar de tomar tratamientos que quizás sean tratamientos asociados con mejoras en la calidad de vida o la duración de vida, pero simplemente no son sostenibles para ellos. Y 40% de nuestros clínicos están reportando síntomas de despersonalización y falta de empatía, síntomas de burnout, que hace que muchos de ellos dejen la práctica, lo cual aumenta la carga para los que se quedan, o se queden a pesar de tener estos problemas y tengan que invertir recursos de salud mental que exceden su capacidad y terminamos con problemas de salud mental en nuestros clínicos. Entonces es insostenible económica y humanamente. Esto requiere entonces que creemos un movimiento en el que el cuidado sea central y que nos permita resolver el problema que tenemos en casi todos los sistemas sanitarios del mundo, en los que no podemos cuidar de los pacientes que están esperando ese cuidado como parte de lo que les corresponde como ciudadanos. El secreto que empieza un proceso de poder darse cuenta y responder es la conversación sin prisas. No una conversación larga que desperdicie tiempo, sino una conversación que respete el ritmo del cuidado. Hay conversaciones en las que es una conversación importante, pero se da muy rápido. Y en esa conversación no podemos darnos cuenta, reflexionar, responder, cambiar ideas y co-crear tratamientos. Entonces necesitamos unas conversaciones sin prisa, que no desperdicien el tiempo, pero no apuren el reloj y que nos permitan entonces notar en alta definición la situación del paciente y responder con una respuesta que haga sentido, una respuesta sensata,
que atienda a los aspectos intelectuales, emocionales y prácticos de la situación del paciente. Es un poco el trabajo de innovación para crear estas conversaciones, es un poco el trabajo que hizo Rodin con su escultura La Catedral. Son dos manos, dos personas distintas, casi tocándose. En el espacio entre ellas hay un espacio en blanco, un espacio que es un espacio sagrado, que se llama La Catedral. Y el trabajo del escultor es eliminar el material que está entre esas dos manos para crear ese espacio, para crear esa oportunidad. Mucha de la innovación que es necesaria para lograr conversaciones sin prisa tiene que ver con la sustracción de distracciones y de interrupciones que revelan nuestra falta de respeto por este momento sagrado que es la interacción entre el clínico y el paciente, ya sea telemática o en persona. Eso no hace diferencia. Lo otro que puede ayudar es reducir la presión sobre el sistema sanitario. Y yo creo que los sistemas de salud cuidan en la medida en que las sociedades que los han generado son sociedades cuidadoras. Entonces, he tenido la oportunidad de visitar espacios en los que las comunidades realmente están cuidando de sus ciudadanos y los centros sanitarios revelan o reflejan ese compromiso con el cuidado. Pero una de las cosas que he notado también es que el primer determinante, los determinantes de salud son muy claros, pero el sistema sanitario contribuye muy poquito a la salud. Pero cuando alguien tiene un problema de salud, ¿qué es lo que hace? Bueno, lo que hace se supone, es atender, es ir a la consulta. Es más, si no va a la consulta de manera rápida, quizás vaya a alguien a decirle por qué se demoró tanto en venir. Quizás si va a buscar en Google la respuesta a la pregunta, le van a decir, oye, ¿por qué confías en el doctor Google si él no ha ido a la escuela de medicina? No sé por qué Google es hombre, pero bueno, ahí está. Entonces, es importante darse cuenta que hemos venido desactivando la capacidad de la gente de a pie de poder cuidarse y de cuidar al prójimo. Cuando yo me gradué de la Escuela de Medicina en el Perú, unos días después recibí una llamada en mi casa, estaba viviendo con mis padres, contesto, una señora, oye, Víctor, felicitaciones, te has graduado de médico, qué bien, qué bueno, sí, qué lindo. Oye, pásame con tu madre que tengo una pregunta médica para ella. Mi madre no es médico, y esta señora claramente le interesaba muy poco la opinión del médico recién graduado y quería la sabiduría de mi madre que había atendido a otra persona. Y mamá básicamente prescribe bicarbonato, ¿no? Eso es lo que ella normalmente hace, ese es su secreto. Y entonces pasamos en unas sociedades en las que si hay cuidado, ese cuidado es escondido, es privado, es invisible y es cada vez más delegado a mujeres, generalmente a mujeres de color, generalmente inmigrantes, generalmente mujeres pobres. Y está basada en la noción de que somos independientes y que estamos algo, acudiramos a los servicios y no vamos bien. Y no tenemos que preocuparnos de demás. Asumimos que nos van a cuidar cuando nos toque a nosotros, pero la responsabilidad de responder corresponde a los que tenemos delegados para que lo hagan. Entonces, eso hace que el espacio del sistema sanitario ocupe todo el espacio de la respuesta y quede cada vez menos respuesta de la comunidad. Y entonces hay una gran demanda por servicios sanitarios que hace imposible la conversación sin prisa. Entonces, simultáneamente con la revolución del cuidado y del paciente, vamos a necesitar expandir el cuidado en común. Un cuidado informado por la mejor ciencia que tenemos en el sistema sanitario, pero que devuelva a la población la posibilidad de relacionarse unos con otros, entre otras maneras, con cuidado. Hacerlo de manera democratizada, no solamente limitada a mujeres, de manera más justa, y reconociendo que el cuidado es una labor crítica e importante para el éxito, incluso el éxito productivo, el éxito económico de las personas. Mientras el cuidado no tenga esto, no lo vamos a lograr. Me dirán ustedes, esto no es posible, y felizmente somos todos aquí de una generación pandémica en la que hemos visto, aunque sea por unos meses, hemos visto esto ocurriendo en nuestras propias narices. La gente preocupada por otro, actuando de manera solidaria, preocupándose de que los que estén alrededor de ellos estén bien, cuidando a los que estaban solos, etc. Lo olvidamos muy pronto, pero sabemos que tenemos ese chip implantado y que no vino con las vacunas. Y además tenemos otros cambios importantes en el sistema que tenemos que hacer. Uno es asegurarnos que los sistemas como los que tienen ustedes sean sistemas basados en la solidaridad. Hay sistemas como el que yo trabajo que son basados en la codicia y en esos sistemas se extraen recursos y que no permiten que que este tipo de cuidado pueda florecer.
El mecanismo en sociedades que tienen el financiamiento público, que hace lo mismo que la extracción de lucro en los espacios donde yo trabajo, son las políticas de austeridad que reducen la inversión en salud. En el Perú, donde yo me formé, el problema es la corrupción. La gente se roba las cosas y la incapacidad de gestión, que hace que se desperdicien los recursos, además de la pobreza generalizada. Pero el factor común de todos esos sistemas es que cuando uno va a la consulta encuentra el problema de la medicina industrializada que he descrito. Necesitamos que se respete la integridad profesional de aquellos que están trabajando. No podemos pasarnos años entrenando a la gente y una vez que los tenemos listos para trabajar, indicarles de mil maneras que no confiamos en su juicio y no confiamos en su integridad. Y debemos trabajar mucho para formar a la gente, no solamente entrenarla técnicamente, que para eso tenemos los robots y la inteligencia artificial, sino para formarlas de manera integral. Es importante, como decía Victoria, que nos enfoquemos no solo en la eficiencia, sino también en la elegancia. Esto es lo que vemos en bailarines, en atletas, en que no se desperdicia ni un movimiento, pero se respeta un ritmo que hace que el resultado sea hermoso. Y hay un ritmo del cuidado que debemos respetar y necesitamos un cuidado elegante para este paciente, no para pacientes como este, y que sea mínimamente impertinente de la vida de los pacientes para que no interrumpa sus esfuerzos para soñar y para desarrollarse. Finalmente, si las relaciones persistentes se mantienen, es posible que tengamos relaciones de amor, que no son eróticas, no son cosas freudianas, sino son las relaciones en las cuales clínico y paciente, cuidador y cuidadora, abren sus corazones para descubrirse y para enfrentar las tragedias humanas de manera conjunta. Y es en ese proceso en que ambos salen revalorizados, salen con energía, salen listos para producir una atención cuidadosa y gentil para todos. Muchas gracias por su atención.